Varios países se encargaron de enseñar a los civiles tácticas de supervivencia que les permitiría vivir durante los futuros sucesos. Es en este punto donde la humanidad es capaz de encontrar una luz de esperanza que disipa el pesimismo y la oscuridad que ahora rodea el planeta. Muchos pensaron que se encontraban preparados, pero cuando un manto negro cubrió los cielos, muchos de los civiles que hicieron parte de los programas de defensa y supervivencia sucumbieron ante el pánico, y el caos se hizo mucho más evidente. Mujeres, niños, hombres estaban de pie observando aquellas naves flotando que cubrían el cielo. ¿Era prudente atacar o no? Era claro que las armas terrestres no podían hacer mucho ante la avanzada y desconocida tecnología que traían estos seres. Varias personas temerosas se resguardaron en la fe y dejaron sus esperanzas en manos de los militares más experimentados. Este suceso se llevó a cabo en todo el globo terráqueo. Incluso las zonas más inhóspitas estaban siendo visitadas o más bien invadidas por estos seres. En un principio se realizó un llamado a la calma, pero nadie estaba preparado para lo que venía. Pronto, el cielo dejó al descubierto lo que parecía ser el sol, pero no. Todo esto tenía una carga explosiva enorme que terminó por agitar las aguas de los mares. El enfrentamiento dio inicio gracias a la invasión del agua en las ciudades costeras. Todo estaba siendo arrasado por la fuerza de la naturaleza y por la intervención de estos seres desconocidos. Personas iban y venían buscando un refugio cercano para los niños y los adultos mayores. Era como si se tratara de una colonia de hormigas intentando salvarse de la muerte inminente. Pero cada esfuerzo fue en vano. Las ciudades se vieron reducidas a escombros. Los civiles estaban en su mayoría muertos y las fuerzas militares habían perdido el control de la situación. Nadie sabía qué país había perecido primero. Con el accionar inducido de la naturaleza, las comunicaciones no funcionaban y no era posible saber si los demás países ya habían perecido o no. Los enfrentamientos no dejaron más que ríos de sangre y grandes pérdidas humanas que resultarían impactando de manera negativa a la humanidad. Con la ola de destrucción hubo muchas víctimas, en su mayoría mortales, pero quienes pudieron mantenerse con vida hoy cuentan el infierno que vivieron durante los incesantes ataques. Las islas quedaron en su mayoría destruidas o casi hundidas, o eso es lo que nos comenta Iskandar, un muchacho que naufragó hasta terminar en medio de la nada. Nunca creí que algo así pudiese pasar. Pensé que todo esto se había quedado en las películas de cine americano, pero no fue así. Ese día me despedí de mi madre para ir al trabajo, pero para mi sorpresa, todo estaba parado. No había transportes, los locales no estaban funcionando, y todas las personas estaban reunidas a las afueras de casas mirando al cielo. Recuerdo un sonido ensordecedor similar al de una explosión, y con ese ruido, las aguas del mar empezaron a llevarse a las personas. Familias enteras fueron ahogadas y separadas de sus seres queridos, justo como la mía. Las aguas cubrían la isla entera. No había un lugar en el que pudieras estar de pie y no te mojaras por completo. Lo poco que se podía hacer era aferrarse a lo primero que encontraras para no ser arrastrado por las inmensas corrientes. Pero las aguas eran feroces y los seres que estaban en el cielo podían matarnos con tan solo accionar un botón. Por eso muchos tenían miedo porque no sabíamos si era más sencillo morir ahogado o caer ante esas criaturas. No sé cómo logré salir vivo de eso. Mi instinto de supervivencia me tuvo vivo a pesar de las enormes cantidades de agua salada que se encontraban en el interior de mi cuerpo. Pasé días enteros fingiendo estar muerto para no llamar la atención de esas criaturas. Pero no solamente tenía que estar atento a ellos, tenía también que evitar que algún animal marino me devorara. El panorama catastrófico también causó estragos en Rusia, donde las consecuencias fueron similares. Según Dmitry, se desató una ola de pánico colectivo y un temor insano a ser exterminados. Hace muchos años fui militar activo y tengo conocimientos de supervivencia, pero nunca había sentido tanto temor. Tenía la labor de cuidar a un grupo de jóvenes civiles, pero la magnitud de estos ataques me hacían dudar porque no sabía si seguir mi instinto e ir a buscar un refugio o si permanecer cuidando a este grupo de personas. Cada uno de nosotros intentaba estar calmado, pero todo fue en vano porque los jóvenes tenían miedo de morir en lo que era o solía ser Kamchatka. Sí, como pueden imaginar, ahora ya no hay rastro de este lugar.
Escuché un estruendo muy fuerte y muchos nos preguntamos por su origen, pero nunca supimos con exactitud qué había sido. Simplemente, de un momento a otro, se sintió un fuerte temblor que terminaría por acabar con la infraestructura que nos rodeaba. Varios gritos se escucharon y entre esos habían alertas que nos indicaban que teníamos que buscar lugares altos porque el Chibeluk había despertado. Los ríos de lava eran visibles. Muchas personas terminaron consumidas por las altas temperaturas. Los sismos se mantuvieron en una constante y todo lo que nos rodeaba quedó reducido a escombros, lava y lo que parecía ser barro. No pude salvar a ninguna de las personas que debía custodiar, porque el pánico se apoderó de cada uno de nosotros y nunca pudimos pensar con claridad, ni mucho menos entender por qué había sucedido esto. Lo cierto es que los seres que ahora nos vigilaban permitieron que un pequeño porcentaje de la población quedase con vida. No sé exactamente para qué, pero las desapariciones son muy constantes y las posibilidades de salvación son casi nulas. De acuerdo con los testimonios expuestos, se hizo evidente que los seres extraterrestres podían controlar a su antojo la naturaleza. Eso fue lo que sucedió cuando dentro de los mares fueron lanzados unos explosivos de alto alcance, elaborados con material desconocido. Las fuertes explosiones desestabilizaron los mares y estos arremetieron contra las ciudades costeras, que a día de hoy ya no existen. Los mismos explosivos fueron los que también causaron movimientos geológicos que despertaron a gigantes dormidos como el Chibeluk en Rusia o el Villarrica en Chile. Así es, estoy hablando de que varios supervolcanes fueron activados al mismo tiempo en todo el mundo. Las erupciones volcánicas arrasaron con la civilización y de acuerdo con el último testimonio, muchos seres humanos fueron salvados por estos extraterrestres, pero poco era lo que duraban porque después de ser llevados ante las criaturas superiores, estos desaparecían sin dejar rastro. Se abre una puerta que permite teorizar que los supervivientes son utilizados como esclavos o como fuentes de alimento, algo que nunca sabremos a ciencia cierta. La alta tecnología de los extraterrestres no solo alteró el equilibrio de la naturaleza, también trajo consigo amplios niveles de contaminación que hacían que fuese poco probable que la especie humana pudiese seguir viviendo. Ya casi no quedaban árboles que purificaran el aire. Tampoco había fuentes de alimentos porque cada zona quedó reducida a charcos de barro volcánico, enormes lagos de agua causados por las inundaciones y roca fundida gracias a los escombros derretidos que en algún momento pertenecieron a alguna construcción. El clima también se vio alterado ante la falta de equilibrio. Podía llover por días o quizás semanas, pero cuando la lluvia se detenía, se abría paso a un enorme periodo de sequía que terminó por hacer que los seres humanos se enfrentaran entre sí por una gota de agua que les permitiera saciar su sed. En otras palabras, la humanidad llegó a un punto de autodestrucción tras intentar sobrevivir. Nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que los extraterrestres buscaban o por qué habían destruido todo aquello que el ser humano conocía. Muchos supervivientes intercambiaban palabras antes de ser desaparecidos y poco a poco se entretejieron varias teorías que explicaban el porqué de esa masacre. Para algunos se trata de una prueba de resistencia para elegir a los mejores humanos. Para otros, la matanza se definía en un odio irracional hacia los humanos, mientras que para otros se trataba de la eliminación de un experimento de observación fallido. Los seres humanos desaparecidos no eran aniquilados, únicamente a ellos se les explicaba realmente cuál era el objetivo de estas criaturas y el por qué habían accionado de la forma en la que lo hicieron. Las teorías tenían cierta pizca de verdad. Todo esto se trataba de un experimento que le permitió a los extraterrestres observar cómo se desenvuelven las formas de vida inferior dentro de un ambiente artificial al que ellos pueden adaptarse. El experimento arrojó que los seres humanos, por muy avanzados que se encuentren, nunca están preparados para las catástrofes naturales, y mucho menos para recibir y aceptar la existencia de formas de vida superior. También dentro de este suceso, los extraterrestres concluyeron que el ser humano tiene un ego realmente enorme. Durante siglos creyeron ser la única especie inteligente que habitaba el planeta Tierra, y qué equivocados estábamos.
Con la aceptación de ciertas cosas, los seres extraterrestres permitieron a un selecto grupo de humanos sobrevivir. Una de las revelaciones más impactantes de este suceso es cuando los extraterrestres admitieron de forma abierta que con la selección de ciertas personas será posible mantener una relación pacífica entre la humanidad y los seres superiores. Y así, los extraterrestres reconstruyeron el planeta Tierra a su imagen y semejanza, porque todo este planeta fue conquistado por la vida extraterrestre, y ahora este planeta debe encargarse de cubrir las necesidades de los seres superiores, desplazando así al ser humano de ser el centro del universo. Muy bien, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en una próxima actualización.